Conviene observar que la expresión misma nos proporciona enseñanza. No dice haz, ni hagamos, sino hágase tu voluntad. En efecto, dos factores contribuyen necesariamente a la obtención de la vida eterna: la gracia de Dios y la voluntad del hombre. Dios da su gracia y el hombre tiene que cooperar con la gracia para salvarse. Pues aunque Dios hizo al hombre sin cooperación de éste, no lo salva sin ella. En efecto, Santo Agustín dijo: el que te creó a ti sin ti, no te hará justo a ti sin ti. Con otras palabras, Dios te creará sin ti, no te salvará sin tu cooperación. Porque es voluntad de Dios que el hombre coopere. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí, dice San Pablo, 1 Corintios 15:10. Por tanto, no confíes en ti mismo, sino en la gracia de Dios. Pero por otra parte, no rehuses tu esfuerzo, antes bien, empléalo bien. Por ello no dice hagamos, para que no se pareciera que nada tiene que hacer la gracia de Dios. Se dice haz, ni tampoco dice haz, pasando por alto nuestra voluntad y esfuerzo, sino hágase por la gracia de Dios, cooperando directamente en nosotros. Entonces, en dos palabras significa: hágase tu voluntad, Dios mío, deme tu gracia, y ayúdame también yo a cooperar con tu gracia. Por ejemplo, una persona que cae en un pozo profundo, se rompe la columna, y bien, si llega a la cuerda desde arriba, tiene que amarrarse, tiene que cooperar para que lo saquen. Si no se amarra, no pueden sacarlo. Tercer punto, que quiere Dios acerca de nosotros es que nos veamos restaurados en estado y dignidad en que fue creado el primer hombre. Era esta tan grande que el espíritu y el alma no sentían hostilidad alguna por parte de la sensualidad y de la carne. Antes del pecado original, el cuerpo obedecía totalmente al alma y el alma obedecía a Dios. Bien, esto lo hemos perdido por el pecado original. Mientras el alma permanecía sumisa a Dios, la carne estuvo sujeta al espíritu hasta el punto de no sentir la corrupción de la muerte, de la enfermedad, ni de ninguna pasión. Pero desde el momento en que aquella situada entre Dios y la carne se alzó contra Dios por el pecado, se rebeló contra ella el cuerpo, que comenzó entonces a sentir la muerte, las enfermedades, una rebeldía continua de la sensualidad frente al espíritu. Advierto otra ley, dice San Pablo, en mis miembros, que lucha contra la ley de mi mente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 7:23. Y San Pablo a los Gálatas 5:17 dice: la carne tiene apetencias, deseos contrarios al espíritu, y el espíritu contrarios a la carne. Hoy, como cristianos, debemos rezar con mucha más convicción, frecuencia el Padre Nuestro, porque estamos rodeados de un mundo paganizado que no tiene cuenta de nada, para nada, de la ley de Dios. Entonces tenemos que realmente tomar muy en serio nuestro bautismo, el pacto que hicimos con Cristo, de alejarnos de las ocasiones del pecado que fomentan las apetencias de la carne. De modo que existe una guerra, dice Santo Tomás, continua entre la carne y el espíritu, y el hombre se va deteriorando por el pecado de una forma ininterrumpida. Pues bien, es voluntad de Dios que el hombre sea devuelto a su primera situación, de manera que nada haya en la carne contrario al espíritu. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. 1 Tesalonicenses
4:3 y añade huir de la fornicación. Y el mundo actual impulsa precisamente a animalizar al hombre. Tal voluntad no se puede realizar en esta vida, se cumplirá en la resurrección de los muertos. Cuando los cuerpos resuciten glorificados o sean incorruptibles y nobilísimos, se siembra en vileza y resucitará en gloria. 1 Corintios 15:43. Si se cumple con todo en los justos en cuanto al alma, por la justicia, la ciencia y la vida. Por ello, al decir, hágase tu voluntad, lo que pedimos es que se lleve a efecto igualmente en la carne. Tomamos por cielo el alma y por tierra la carne, y el sentido es como sigue: hágase tu voluntad así en la tierra, es decir, en nuestra carne como en el cielo, como se hace en nuestro espíritu por la justicia. Con otras palabras, Dios mío, ayúdame a que mi alma sea santificada y mi cuerpo puro y santo según tu santa voluntad. Esta petición nos conduce a la bienaventuranza del llanto de que habla el Evangelio. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5:5. Lo cual es verdad en cualquiera de las tres explicaciones. Santo Tomás concluye diciendo, según la primera deseamos la vida eterna, entonces hágase voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios mío, ayúdame a conseguir, a desear y conseguir la vida eterna. El amor de esta nos induce al llanto. Ay de mí, que se ha prolongado mi destierro. Salmo 119:5. Semejante anhelo es tan vehemente en los santos que a causa de él ansían la muerte, cosa que de suyo repugna. Y es tal nuestra confianza que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto a Dios, 2 Corintios 5:8. En relación con la segunda explicación, los que cumplen los mandamientos son presa de llanto, pues aunque los preceptos de Dios son dulces para el alma, resultan amargos para la carne, que ha de soportar continuas maceraciones. Al ir iban llorando, y en su carne, al volver volvían jubilosos, en cuanto el alma. Salmo 125:5. En conexión a la tercera petición, es fuente de llanto la guerra continua entre cuerpo y espíritu. No es posible evitar que el alma salga de ella herida por la carne, cuando menos venialmente. La expiación les cuesta lágrimas. Lavaré todas las noches, refiriéndose a la oscuridad de los pecados, mi lecho. Me arrepentiré de mis pecados, con otras palabras. Esto es mi conciencia. Salmo 6:7. Lavaré todas las noches, refiriéndose a la oscuridad de los pecados, mi lecho. Esto es mi conciencia. Los que lloran de esta manera alcanzan la patria. Dios nos lleva a él. Queridos hermanos, desde 5 siglos la voluntad del hombre quiere cumplirse en la tierra y nos ha llevado a la situación actual del mundo, de la iglesia, de los pueblos, y la gente sufre mucho. Nunca hubo tantos suicidios como ahora, porque la gente se alejó de Dios y quiere hacer su santa voluntad. Nunca una mujer que abortó, un hombre que impulsa el aborto, tendrá la paz en su alma. No es verdad. Nunca una persona que vive en pecado tendrá felicidad y gozo. No es verdad. Nunca una persona que vive en pecado mortal tendrá tranquilidad. No es verdad. Por eso, como cristianos, tenemos que vivir más seriamente nuestra fe, nuestro pacto con Cristo, porque dijimos el día de nuestro bautismo, renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. El mundo actual es fruto de Lutero. Lutero fue el precursor del anticristo,
el padre de todas las sectas actuales que son falsos cristianismos fabricados por falsos profetas que hacen pasar por apóstoles, por profetas, por pastores. Pobre de ellos, y sabemos que muchas de estas pobres almas que están en las sectas son víctimas precisamente del descuido de los demás católicos y de un cierto ingenuo e irresponsable ecumenismo que considera que toda religión es buena y es hermana y no hay problema. Y bien, eso también contradice la voluntad de Dios, pues que San Pablo dice a los Efesios: un Señor, una fe, un bautismo, y que se hace una iglesia. Pidamos al Señor de a partir de ahora ser nosotros testigos verdaderos de Cristo, cumplir con nuestro voto de bautismo, renuncio a Satanás, a sus obras y a sus acciones, y me adhiero a Dios nuestro Señor. Toda santidad pasa por la humildad, y el orgulloso sigue sus propias opiniones, sus propios caprichos. Esto también dio nacimiento a las herejías, a las falsas reformas. Lutero no hizo ninguna reforma, sino fue un destructor de primera. El verdadero reformador es humilde, toma todo lo que fue comunicado, y sí, con la ayuda de Dios y con un carisma, como dicen, un don particular de Dios, mejora algo, como San Ignacio, San Juan de la Cruz, San Juan Bosco lo hace, pero recibe con mucho respeto, con mucho amor, lo comunicado, mientras que el falso reformador echa toda la basura, lo que había antes, y inventa de su cosecha. Por eso no funciona. Esto podemos aplicarlo a todos los falsos reformadores de la historia, desde Ario el hereje, pasando por Lutero y pasando por todos que quieren eliminar 20 siglos de que se llama la basura, empezar con el año cero de su cosecha. Que Dios nos bendiga y que la voluntad de nuestro Padre Celestial se haga en nosotros y alrededor de nosotros, para que un día veamos a nuestro Padre Celestial en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.